Y mientras en Nueva York los líderes del mundo se reúnen un año más dentro de la sede de la Organización de Naciones Unidas, en España, los partidos independentistas de Cataluña ganaron las elecciones autonómicas de este domingo. Sin embargo, los nacionalistas no lograron reunir la mayoría de escaños lo suficientes en el Parlamento catalán para impulsar de una manera rápida un proceso que les permita independizarse. NTN 24, en el lugar de la noticia en Barcelona, nuestro enviado especial para toda esta cobertura, Marcelo Moncayo, tiene el informe. Marcelo. A un día de haberse dado las elecciones autonómicas de Cataluña, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, rechazó las afirmaciones de los independentistas que aseguran haber ganado el supuesto plebiscito vinculado con estas elecciones. Los resultados que manejan los principales medios de comunicación del país son que la tesis independentista obtuvo el 47%, mientras que los que no están de acuerdo con el separatismo, un 53%. Quiero transmitir al conjunto de los catalanes, al resto de los españoles y a todos los que desde fuera de España se han interesado por estas elecciones, un mensaje de tranquilidad. Los partidarios de la ruptura nunca tuvieron el respaldo de la ley y desde ayer sabemos que tampoco tienen el apoyo de la mayoría de la sociedad catalana. En la sociedad catalana, tanto separatistas como impulsores de la Unión de España defienden y rechazan al sector contrario. No son mayoría, ¿no? Quieren hacer pasar una mayoría política por una mayoría social. Ellos han alimentado este agravio, sensación de afrenta, ¿no? En muchos catalanes han envenenado lo que nosotros decimos el alma de los catalanes, que se sienten como maltratados, o una parte de ellos, y lo que se trata es de hacer pedagogía y explicarlo, que todo esto son mentiras. Quedó claro que hay una fuerza hegemónica o una voluntad hegemónica dentro de la sociedad catalana de ruptura y de cambio, que para nosotros esto es lo más importante, porque a partir de aquí es donde cómo se pueden construir los proyectos, es decir, la independencia. Lo cierto es que pese a que las elecciones autonómicas dan como ganadora a la lista Juntos por el Sí del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, este necesitaría negociar con otros partidos para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento catalán y desde allí iniciar su proceso separatista. Para profundizar sobre este tema y otros temas, quiero saludar en Madrid al periodista Ramón Pérez Maura. Él es director adjunto del diario ABC de España. Muy buena tarde, señor Pérez. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes. El gusto es nuestro. ¿Perdió el secesionismo con estos resultados? Bueno, el secesionismo fue quien dijo que esto era un plebiscito, lo cual era falso, porque era una elección regional. Pero si lo que ellos decían hubiera sido cierto, si de verdad hubiera habido un secesionismo, claramente perdieron, porque el 52% de los electores el pasado domingo votó a partidos en contra de la secesión. Mariano Rajoy ha propuesto un diálogo posterior a este resultado. Y hay quien se pregunta, ¿acaso ha faltado el diálogo? Es decir, ¿había que llegar a esta circunstancia? Yo no sé qué diálogo podía haber más allá del que ya ha habido. Seamos conscientes de una cosa. Desde 1980, en que se estableció la Comunidad Autónoma de Cataluña, hasta el presente, ha habido diálogo constantemente y el diálogo siempre ha tenido un único fin: que el gobierno central de la nación diera más poderes al gobierno autonómico de Cataluña. Ni una sola vez se ha producido una retrocesión de algún poder que se hubiera dado. El diálogo siempre llevaba en la misma dirección. Y hemos llegado a un punto en el que, como siempre se quiere más, la única opción que quedaba era la independencia. ¿De verdad alguien cree que un presidente del gobierno de una nación puede dialogar sobre la secesión de una parte de su territorio? Señor Pérez Maura, estos resultados del día de ayer pueden de alguna manera dar garantía de que España va a seguir completa en relación a su territorio, como se le conoce hasta ahora, sobre todo cuando recuerdo imágenes del día de ayer, la gente votando, gente que fue con la bandera española a los centros de votación y pues la verdad no la pasó tan bien.
No, efectivamente, porque casi siempre quien quiere romper la ley es más activo que quien quiere respetar la ley. Y muchas veces quienes defienden la continuidad de las leyes democráticas y del respeto a la legalidad vigente, como defienden quienes quieren continuar dentro de una España unida, en la que los catalanes que están intentando romper la nación española también tienen los mismos derechos que tengo yo, por ejemplo, pues esas personas se encuentran con que cuesta mucho poder defender el cumplimiento de la ley. Señor Pérez Maura, ya que estamos conversando, quiero pasar a otro tema. Hace un par de días usted escribía en el diario en relación a lo que hemos conocido como un acuerdo en relación a la justicia transicional entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Titulaba usted, Santos necesita a la FARC. Quisiera preguntarle, ¿cuánto cree usted que esa necesidad abarca o compromete el gobierno del presidente Santos? Bueno, yo creo que está comprometido por una razón muy sencilla. El gobierno del presidente Santos, en los 6 años del mandato que lleva, ¿qué hechos relevantes ha dejado, qué logros, qué conquistas ha dejado como herencia política para el futuro a Colombia? A mí es que me cuesta mucho imaginar ninguna. Por lo tanto, su única apuesta posible es dejar un acuerdo de paz. Y sus interlocutores en La Habana saben que él es rehén de conseguir ese acuerdo de paz. Y eso les puede permitir apretar al presidente Santos más allá de lo que la dignidad de la Colombia libre permitiría, en mi modo de ver. Es decir, señor Pérez Maura, para usted, de no firmarse el acuerdo entre el gobierno de Colombia y FARC, ¿sería intrascendente el legado del presidente a la historia, al país? Yo creo que sería muy escaso. La necesidad llega a ser tan grande que cree usted que en este momento el gobierno del presidente Santos ha cedido quizás más de lo que esa Colombia libre podría querer. Bueno, yo creo que eso no lo creo yo solamente, creo que lo creen otros muchos colombianos. Tenemos cuestiones muy serias sin contestar todavía. Se ha hablado de un proceso transicional de justicia, pero nadie nos ha explicado con claridad qué es lo que va a ocurrir con el narcotráfico. Los delitos de narcotráfico van a quedar en diferentes categorías. O sea, si yo mañana trafico con estupefacientes para hacerme rico, eso es un delito. Pero si yo trafico con estupefacientes para derribar al gobierno de la República, eso no es un delito, eso no está mal. Hombre, no sé, creo que esto merece alguna explicación un poco más concreta que la que se ha dado hasta el momento, ¿no? Señor Pérez Maura, quizás de las críticas más duras que he tenido la oportunidad de escuchar tiene que ver con que este acuerdo que se ha firmado nivela de alguna manera a las FARC, que ha ejercido el terrorismo durante tantos años, con la sociedad en general. ¿Está usted de acuerdo con esto? Claro, evidentemente. Se les está tratando de iguales y no se les está exigiendo por sus delitos lo que se exigiría a cualquier otra persona. Yo he puesto el ejemplo del narcotráfico, pero esto se podría aplicar al secuestro o a otros delitos. ¿Por qué en función de para qué se cometa un crimen, ese crimen puede no ser un crimen? La ley tiene que ser igual para todos. Para un delincuente que secuestra a un padre de familia y lo tiene secuestrado durante meses y vende el secuestrado a un tercer grupo, y para una guerrilla que se lleva a otro padre de familia y lo tiene secuestrado y veremos si vuelve con vida o no. ¿Cree usted que este compromiso del presidente Juan Manuel Santos con el proceso de paz, que sería su legado más importante según lo que usted señala, puede ser tan grande, por ejemplo, para permitir que Nicolás Maduro, acusado en la propia Colombia de violar los derechos humanos de los colombianos a propósito de la situación de la frontera, siga sentado en la mesa de negociación como país acompañante?
creo que efectivamente eso es lo más escandaloso de lo que hemos visto hasta el momento. Después de lo que se vivió entre Venezuela y Colombia a partir del 19 de agosto, podríamos hablar de lo ocurrido antes también, pero dejémoslo desde el 19 de agosto hacia el presente. Después de ver cómo se trató a los colombianos que vivían en territorio venezolano con una violación de sus derechos fundamentales propia de los genocidios que vimos en Europa en las últimas décadas, resulta que el presidente que hizo todo eso estaba sentado como acompañante de este proceso de paz y es uno de los garantes, por cierto, con Raúl Castro, que tampoco creo yo que sea exactamente un ejemplo de dirigente democrático y respetuoso de los derechos humanos. Es que estos son los mejores avales que tiene el presidente Santos. Yo más bien creo que son avales para la guerrilla, pero yo, como colombiano, no creo que eso sea lo mejor que podemos tener los colombianos. ¿Puede un acuerdo de este tipo ya, la última pregunta que le hago al señor Pérez Maura, puede un acuerdo de este tipo con las premisas que tenemos y como señalan algunos críticos, llevarse al trasto la democracia en Colombia? Bueno, para eso tendríamos que conocer todos los detalles de un acuerdo que no se ha firmado todavía. Yo no me atrevo a hacer esa afirmación hasta que no conozca la integridad del acuerdo, que hasta donde sabemos no existe esa integridad todavía. Cuando lo sepamos, quizá podamos valorar. Pues quiero darle las gracias a Ramón Pérez Maura, director adjunto del diario ABC de España. Un placer haberlo tenido con nosotros en la tarde de NTN 24. Un placer, muchísimas gracias.